El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Feliz Día del Padre, domingo 21 de junio. Feliz Día del Padre en Panamá, en medio de este encierro. Pues recordar y mantener, pues así sea la distancia física, pero cerca del corazón al progenitor, al padre, al abuelo. Hoy es el Día del Padre en Panamá. Una semana intensa, no solamente en Panamá, sino en el mundo. Una escalada importante del número de contagiados y el número de fallecidos, al punto que el doctor Israel Cedeño dijo que el viernes no se descartaba incluso pues eliminar el bloque 2, ya no solamente abrir el bloque 3, sino volver al bloque 1. Una semana también donde esto de Black Lives Matter pues está cundiendo en todo el continente y en todo el mundo. ¿Cuáles serán las repercusiones de ese movimiento en Panamá? Todo esto en un momento en el que pues, se aprobaba la ley de moratoria y no incluyó solo a los bancos, sino también a financieras y cooperativas. Esto obviamente con las repercusiones que va a tener para todo el sistema bancario panameño en un momento en el cual mañana pues, ya será el primer día de apertura de nuestro sistema judicial. Así que los términos judiciales vuelven a abrirse, van a abrirse juzgados. ¿Y qué implicará eso en el caso del expresidente o los casos que tiene abiertos el expresidente Varela y toda su garulilla? José Luis Ríos. Feliz Día del Padre, Fernando. Igualmente, hombre. Y feliz Día del Padre a todos. Qué bueno que puedan estar acompañándonos este domingo, un Día del Padre totalmente inédito, diferente y que creo que va a quedar para la historia para muchos de los que estaban acostumbrados a celebrarlo en familia. Hoy hay que hacerlo de una manera totalmente diferente, como lo dijo Fernando, con ese distanciamiento importante, mantenerlo con cero fiesta, lamentablemente va a ser así. Sin embargo, también una semana donde se anuncia el inicio o el reinicio del año escolar, el día 20 de julio. Igual se prorroga más las aperturas también de los aeropuertos y vuelos internacionales en nuestro país hasta el 22 de julio también, en medio de estas discusiones que se dieron en la Asamblea Nacional de Diputados por esta ley de moratoria, donde ahora también el Ejecutivo es el que toma la decisión de cuánto va a ser ese bono digital, ese bono solidario para los panameños. Ellos van a tener que tomar esas decisiones. Y también en el caso del coronavirus, muchas interrogantes se han dado en esta semana, principalmente ahora con desinformaciones donde las personas temen hacerse esas pruebas que se están haciendo casa en casa y muchos de ellos se están encerrando y no están abriéndole las puertas a las autoridades de salud, a ese personal, ese equipo médico que va siempre con ellos. Hay algo, tengo a Guy de la Rosa y a Guillermo Ruiz como todos los domingos. Memo, empiezo contigo porque hay que ver, pues creo que estamos sentados en un barril de pólvora. Este confinamiento, toda la crisis económica que está arrastrándose, no olvidemos que a inicio de la semana el administrador del Canal de Panamá dijo que 21% menos de navegaciones por nuestro canal. Hay avances importantes en puertos, pero pues una crisis económica en ciernes, en medio de un encierro, en medio de una situación donde siguen los casos aumentando y de telón de fondo el movimiento de Black Lives Matter y eso, las repercusiones que va a tener en un país donde están saliendo los casos de discriminación, no solamente hacia negros, afroamericanos, sino también hacia los originarios. Guillermo.
Bueno, muy buen domingo y feliz Día del Padre para ti, para José Luis y para todos Y los para padres de él, Panamá y saludando a mi papá hasta el cielo. así es. Entrando ya primero en lo de Panamá. Miren, ustedes recordarán que hace unos cuantos meses ya, yo dije, cuando tú mismo me preguntaste qué iba a pasar con la ley de moratoria, que si Sí. se iba a firmar o no, yo lo dije tal cual, recuerdo las palabras. El Ejecutivo va a hacer algo parecido a una ley de moratoria, pero no va a ser una ley de moratoria. Y esa acción terriblemente ejecutada se ha convertido en un boomerang para el gobierno porque creó muchas expectativas en su momento y fue como un balón de oxígeno porque la gente creyó en el gobierno de nuevo después de que tuvo que tomar decisiones políticas para temas de salud. Bueno, el gobierno dilapidó ese poco capital político que le quedó. Me temo que lo que le viene es muy, muy cuesta arriba. A ver, la crisis económica no viene en ciernes. Nosotros la tenemos ya hace rato porque recordemos que el gobierno anterior acabó con la economía. Sí. Es una falsedad que porque nos estén dando créditos o se vendan los bonos, quiera decir que es mentira, que no estaba acabada la economía. Sí lo estaba. Lo que pasa es que todo buen gobierno o todo nuevo gobierno vende una imagen de esperanza, pero este gobierno la ha dilapidado absolutamente toda, como ningún otro, ni Martín Torrijos, ni Mireya Moscoso, ni Guillermo Endara, por decirte, los tres gobiernos más complicados que hemos tenido en los últimos 30 años. O sea, ya la base de la que parte el gobierno de Laurentino Cortizo es muy débil, Sí. porque se había acabado con la pyme, se estaba arrastrando a toda esta masa grande que tenemos en Panamá, que es la clase media, como ninguna otra en Centroamérica. Eso puede acabarse. Nosotros podríamos tener por primera vez tantos pobres como clase media. Eso hay que evitarlo. Lo malo es que no veo ninguna acción del gobierno en ese sentido y vamos a esperar otra vez, a que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo en su alocución del 1 de julio dé algún tipo de muestra de vida política y que dé un plan donde dé un manotazo al anterior plan de gobierno y comencemos a ver en la calle algo del dinero que supuestamente se ha ido pidiendo en diferentes No se ha lugares. desembolsado, eso sí lo han dicho hasta la saciedad. Y creo que la reestructuración del presupuesto a partir del 1 de julio va a ser radical. Es decir, las expectativas, ninguna se va a cumplir, no solamente en Panamá, sino en ningún lugar del mundo. Pero a lo que quiero llegar, Memo, es que, y a los amigos televidentes, porque quiero ahondar en algo. Esta crisis de salud provocó una crisis económica que ha terminado provocando una crisis social en los Estados Unidos. Bueno, el caso de Onye Maima, yo creo que es evidente pues el caminado sobre cristales que va a tener la sociedad de ahora en adelante, donde tal vez es el culmen de esta generación copito de nieve, donde todo va a ser ofensivo y siempre se va a ver con lupa cualquier cosa que digas, hagas o trates de representar. Mira, una de las cosas, Fernando, que tienen todos los gobiernos, todos los países de América Latina que tienen más casos y más muertos, tienen algo en común. Sus presidentes son muy impopulares. Creo que el único que se salva es el de Argentina y ya comienza a descender y se le comienzan a complicar las cosas. Claro. Hay tres cosas que hemos visto en América Latina que son similares. Una que tienen metro, otra que son ciudades, la mayoría son ciudades muy cosmopolitas, y la tercera que sus gobiernos son increíblemente impopulares. Y no es casual, Guillermo, y quiero ahondar en lo que estás diciendo, que Perú, Chile, Brasil y México, ¿qué corte transversal tienen? Son las sociedades más desiguales de América. Es decir, justo allá iba. Entre Recuerda más que Perú, desigual es la sociedad, peor le está yendo en este combate hacia el COVID. Cosa que ha quedado en evidencia en los Estados Unidos, sin un servicio público de salud y que, pues, una pandemia que se ha cebado sobre todo entre afroamericanos, hispanos y blancos pobres, que son los que han estado en las calles llevando a cabo este movimiento social sin precedentes, porque ni siquiera el de los años 60 se puede explicar.
Pero es que en Estados Unidos ha reventado un problema social, y ese es su problema social. El problema del racismo, el problema de la desigualdad entre razas. Es muy raro cuando tú vas a Estados Unidos y te categorizan de hispano, de negro. Sí, siempre tienen una categorización. Es muy raro, es un para lenguaje cualquiera. que no se utiliza en ninguna otra parte del mundo. En cambio, los problemas que tenemos en América Latina son completamente diferentes. Mira lo de Chile. Chile es el país que ha encabezado todas las listas de todas las organizaciones durante décadas. Pero Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, son ciudades enormes rodeadas de muchísima pobreza. Lo que ya hay en Buenos Aires, en las villas, pero Chile lo había sabido, digamos que disimular un poco por el enorme crecimiento que había en el centro de las ciudades. Lo mismo pasa en Perú. Lima ha cambiado enormemente. Totalmente. Lima es una ciudad que no se reconoce. El que El que lo haya visto y tal vez haya leído Las Cinco Esquinas de Mario Vargas Llosa, que se da, es una de sus penúltimas novelas, no reconoce esa Lima en comparación con la Lima actual. La Lima actual lo mismo pasa es una ciudad, en Ecuador, lo mismo pasa en Colombia. O sea, te das cuenta de que esos enormes bolsones de gran crecimiento solo fueron espejismos que en realidad lo que ocultaron fue una enorme desigualdad, pero no una desigualdad como muchos se aborda, se toman como si fuera una cosa de izquierdas o de derechas. No, es la gente que cuando tú sales del Puente de las Américas y entras a una casa en Veracruz, aquí en Panamá, no tienen ventanas, tienen ornamentales. Exacto. Cuando tú vas avanzando, te encuentras escuelas que no tienen ni siquiera tienen abanicos y que son multigrado. Bueno, esa es la desigualdad de la que ahora somos mella, y nos vamos a encontrar con el problema económico en Panamá, de que tenemos esto en la ciudad, pero también tenemos un campo y tenemos un interior que por la pandemia no ha podido hacer ninguna de las actividades que hacía normalmente con las ferias, con pues carnavales, los patronales. Los carnavales ni hablar, que no van a haber carnaval el próximo año. Los días de cada uno de los pueblos. Entonces, ese tipo de cosas va a propiciar una migración hacia una ciudad que ya va a tener problemas. Y eso va a traer sí o sí problemas sociales. Es que a la larga, Guillermo, ¿cuál es nuestro problema social? Y es algo que yo tengo toda la semana tratando de preguntarte, porque no es casual que el interior haya manejado también esta crisis. En Los Santos, yo creo que es un ejemplo, 14, 15 días sin ni un caso, y aquí que está más entrelazada, hay un poder popular pues que tiene conexiones más cerca con el crimen organizado que con su comunidad. Y esta crisis lo que ha hecho es sobrepasar a nuestras autoridades electas, bueno, por no hablar del alcalde de la ciudad capital, que ha sido el gran ausente de toda esta crisis, igual que el de Arraiján y varios del interior. Pero es una situación evidente de cómo esta crisis ha puesto en primer plano la poca conexión que hay en las ciudades grandes entre el electorado y sus autoridades electas en un momento en que podían haberse convertido en las grandes estrellas de esta pandemia. Es que, Fernando, hay dos estilos de vida, hay tres en realidad. Hay un estilo de vida muy rico en Panamá, donde la gente viaja en Maserati, en Ferrari, viven en pisos de 2, 3 millones de dólares, viven en casas de grandes piscinas. Y no estoy hablando de un pequeño conjunto de personas, estoy hablando de un grupo grande de personas. Sí. Hay un Panamá de clase media con muchas comodidades, pero que tiene que trabajar todos los días. Y hay un Panamá del interior que está completamente desconectado de esos otros dos Panamá, y que tiene un estilo de vida diferente, y que tiene expectativas diferentes, y que normalmente los políticos no los atienden. No. Y casi siempre votan por la oposición, porque están abandonados. Entonces, ¿qué ha hecho la gente en Coclé, en Herrera y en Los Santos? Se está protegiendo, porque ya se han acostumbrado a vivir sin la protección del Estado, con la protección municipal de su propia gente y la protección comunal, que es lo que hemos perdido en nuestras ciudades. Así es. En nuestra campiña se cree en el pueblo, en la comuna, en la calle, en el vecino. Sí, el ejido todavía ni siquiera sabemos cómo se llama el vecino. Tenemos estos problemas de hacinamiento, de violencia, de desconfianza y por supuesto que si esto genera problemas de salud, ahí los vamos a tener.
Internacionalmente, todos los países van a reflejar algún tipo de problemas sociales. Lo que pasa es que hay que identificarlos. Por supuesto que el presidente Trump trata de apagar el fuego con querosín y espero que eso no pase aquí. Lo que yo no veo es cómo. Quiero aprovechar, Memo, que está Guy de la Rosa, él está en Boston. Tal vez es la rebelión de esa costa este en contra de un presidente que representa todos los valores fuera de los valores que odia Nueva Inglaterra. Guy de la Rosa, bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? Ante todo, buenos días a todos y feliz Día del Padre a todas las personas en Panamá. Creo que es un día muy especial para todos y realmente, como han comentado anteriormente, un día que creo que no olvidaremos debido al contexto en donde está ocurriendo este Día del Padre. Así es. Sí, Estados Unidos actualmente vive una gran división y esto no es algo nuevo. Yo pienso que realmente esto se ha exacerbado en los últimos meses y obviamente posterior a la elección del presidente Trump. Tienes un grupo plural de personas que realmente están opuestas a sus políticas. Sin embargo, como sabemos, vemos el mapa electoral de Estados Unidos y sin embargo existe un grueso de la población, un número plural que está a favor de sus políticas, tanto la política interna como la política externa. La división es real. Pienso que cuando lo evaluamos desde el punto de vista geográfico, claramente hay una gran diferencia. La costa este de Estados Unidos, la costa oeste de Estados Unidos, tradicionalmente votan por el Partido Demócrata y esto es lo que ha ocurrido en muchos años. Y realmente durante las elecciones del 2016 esto fue reflejado nuevamente. Sin embargo, cuando vemos el medio oeste de Estados Unidos, ciertas partes del sur de Estados Unidos, el comportamiento es distinto y tienden en muchas ocasiones a votar por el Partido Republicano. Lo cierto es, y no quiero entrar mucho en el tema político, siempre tenemos estos estados que son los swing states, que cambian de una elección a otra. Típicamente Florida, Pensilvania, Ohio, etcétera, etcétera. Y estos son los que realmente hasta cierto punto definen lo que va a ocurrir posterior a la campaña electoral. Realmente lo que ha ocurrido con COVID-19 es simplemente un incremento de esa brecha que ya existía. Y estoy completamente de acuerdo con el comentario que se hizo anteriormente. Lo que ha hecho el COVID-19 es exponer las fallas en los sistemas, tanto las fallas desde el punto de vista educacional, como también las fallas desde el punto de vista económico, como también las fallas desde el punto de vista médico. Entonces, cuando tenemos sistemas que están realmente desfasados, en donde un grueso de la población realmente no tiene el mejor acceso al sistema de salud, lo que vamos a ver son repercusiones negativas. Creo que aquellos países que han podido de una manera u otra navegar toda esta pandemia son aquellos países que tienen una robustez en cuanto a su sistema político, en cuanto a su sistema social, en cuanto a su sistema médico y obviamente no nos olvidemos del factor educacional. ¿Hasta qué punto uno puede realmente alcanzar esas metas que siempre comentamos, el distanciamiento social, el uso universal de las máscaras, particularmente los espacios cerrados? Si tienes un grupo de personas que realmente o no les importa o realmente no comprenden la magnitud del problema y las consecuencias de no tomar las acciones correctas. Entonces, cuando tenemos este tipo de pandemias, particularmente lo que está ocurriendo en el mundo actual hoy en día, sí, lo único que estamos haciendo es colocar en el tapete las deficiencias que existen en los diferentes países. Y realmente no nos debemos llevar ninguna sorpresa lo que está ocurriendo hoy en día en Latinoamérica. Como se ha comentado anteriormente, aquellos países que hoy en día están sufriendo las consecuencias de COVID-19 son aquellos que tienen una mayor desigualdad económica y social. Y yo siempre quiero ahondar también en el factor social, porque realmente todos estos países en donde tú tienes una muy poca movilidad social, lo único que hacemos es perpetuar ese círculo de pobreza. Y realmente un país donde se perpetúa este círculo de pobreza, es imposible que se salga de ese tercermundismo. Al final de cuentas, tercermundismo no es recursos en cuanto a cuántos metales tienes, en cuanto a industrias, es un estatus mental. Y la única manera que podemos nosotros realmente llevar un país adelante es sacar a la población de ese estatus mental tercermundista. Y la única manera de hacerlo es educación y salud. Voy a información comercial. Guy, cuando vengamos, quiero hablar porque hablan los nuevos estudios de factores de riesgo hacia el COVID dependiendo de tu tipo de sangre. Guillermo, pues parece que a Rómulo Ruz le salió la criada respondona y el jueves
pues Yanivel Ábrego se convierte nuevamente en jefa de bancada del Cambio Democrático en busca de la dirección del partido como presidenta de este colectivo. ¿Qué va a pasar el 1 de julio? ¿Quién puede ser el nuevo presidente de la Asamblea? Una decisión que el PRD va a tomar y es una decisión que obviamente no se toma hasta el último momento. Todo eso después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy, domingo, Día del Padre, 21 de junio. José, el tema político va a comer mucha importancia en estas 2 semanas antes del 1 de julio. ¿Cómo va a quedar conformada la Junta Directiva? Pues va a ser una Junta Directiva afín a la directiva del partido o a la presidencia de la República. ¿Qué debe pasar en Cambio Democrático ahora que pareciera que esa luna de miel entre Rómulo Rux y Yanivel Ábrego se acabó? Y todo con la crisis económica y la crisis de la pandemia como telón de fondo. Así es, Fernando, y eso va a ser tema de discusión durante esta semana porque ya se han dado algunas reuniones en la bancada del PRD y precisamente en el mismo partido para saber si se reelige o no Marco Castillero como presidente de este órgano del Estado. Sin embargo, lo que está en juego es la primera vicepresidencia. Allí es donde va a venir los conflictos, se presume, entre los diputados que quieran ocupar este cargo. Recordemos que quizás la segunda vicepresidencia se la van a dejar a un Molirena. No, ya dijeron que no solamente no a un Molirena. Tito Rodríguez repite. Bueno, ya lo confirmaron. Así que entonces la pelea, Fernando, va a ser la primera vicepresidencia porque ahí hay varios que quieren ocupar. Bueno, Zenobia Vargas dice que es la que tiene el dedo de don Benicio Robinson. Pero hay otros que quieren también el puesto, así que vamos a ver otros qué y queda. otras. Así que, y ver qué pasa en el Partido Cambio Democrático. De verdad, un partido que cada vez que no ha aprovechado esta pandemia para decir algo positivo, algo bueno, un presidente que sale, haciendo TikTok, aparece, de nuevo se desaparece. Un efecto fantasma es lo que estamos viendo. Y en el tema económico, Fernando, no sé si se han dado cuenta, y Guillermo lo podrá decir también, está creciendo el empleo informal en nuestro país en este momento de pandemia. Vemos cada día a más panameños, incluso extranjeros, en las calles vendiendo más legumbres, haciendo trabajos de buhonerías, para buscar ese sustento porque no les está alcanzando y el encierro los está agobiando. Principalmente, también lo vimos en Los Santos, una provincia que está siendo castigada cuando se está comportando realmente bien. De forma ejemplar. Y los fonderos no pueden realizar su trabajo y están pasando hambre también en la provincia de Los Santos. A ver, Guillermo Ruiz, tema de PRD, el CD y, bueno, ¿qué tiene la presidencia de la Asamblea o la directiva de la Asamblea que la aprecian tanto? Mira, Fernando, la verdad es que hay un tema aquí que yo quería acotar con lo que está diciendo Cernes. No hay una bancada del PRD, tampoco hay una bancada de Cambio Democrático, hay varias bancadas dentro del PRD y por lo menos 2 dentro del Cambio Democrático. No sé quién va a ser el presidente ni el vicepresidente, pero lo que sí te digo es que no hay una negociación sencilla, porque al final del camino lo que se va a imponer aquí son negociaciones individuales de una Asamblea Nacional completamente devaluada, que perdió todo su peso cuando se dejó arrastrar por el Ejecutivo con esto de la moratoria. Porque si el Ejecutivo no actuaba en base a buscar una moratoria, se esperaba que el Legislativo lo hiciera. Hay un par de diputados como Zulay Rodríguez que han descollado en esto, pero el resto, pues, solamente se ha quedado en retórica. ¿Y sabes qué? En el interior y en la mayor parte de las comunidades del país, la gente lo que busca es resultados, independientemente si tú eres de oposición, si eres de gobierno. Una de las cosas que yo le digo a los diputados del interior, siempre, es que cuando ellos vayan a su comunidad, nadie los ve como un diputado de oposición o de gobierno. Los ven como el gobierno en su comunidad y tienen que resolver. Y eso es una cosa que los políticos tienden a olvidar en este país, que las autoridades en el interior no existen prácticamente. Entonces, si tú ves a un representante, a un alcalde o a un diputado, ese es el que va a resolver.
y si no lo hace, la paga en las elecciones. Entonces, claro, dentro de estas negociaciones, eso es lo que se piensa. ¿Dónde voy a quedar para que los presupuestos para mi comunidad se ejecuten en la próxima asamblea? Más que pelearse el título de vicepresidente, más que pelearse el salario, las comisiones, eso es lo que realmente se pelea. Sí. ¿Por qué? Porque quieren estar en la mejor posición posible para cuando venga la época de postularse nuevamente y querer ir a la reelección. Y tristemente, eso está de espalda a los intereses del pueblo panameño. Pero son dos cosas que tienen que convivir, porque los intereses políticos están ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a decir a los diputados que no estén pendientes de sus votos? Y ya ha pasado muchos ejemplos de diputados que han hecho el trabajo, se han quedado en la asamblea, pero cuando regresaron a su comunidad, pues le dieron raya porque sencillamente no estuvieron a la altura de lo que esperaba la comunidad, que era que les resolviera. Y ahora más, mira lo que decía José Luis, que se ha incrementado el tema de la economía informal. La boletería. Yo vivo en una calle sin salida donde jamás entraba un carro con frutas. Cada 20 minutos entra un carro con frutas ahora diferente. Eso se va a incrementar. Cuando los carros regresen a la calle en gran cantidad, vamos a ver ya no 4 o 5 esquinas en El Dorado con gente vendiendo. Vamos a ver en todas partes del país gente vendiendo frutas, legumbres, pescado y lo que se pueda vender. Lo que se pueda vender, o sea, exactamente. Vamos a entrar en una economía informal importante, pero esas son cosas que todavía se pueden paliar un poco si hay algún tipo de optimismo, alguna luz en el camino. El problema es que hoy por hoy el escenario es completamente pesimista porque el gobierno es el llamado a ser optimista y no lo es. Ese es parte del gran problema. Y no solamente lo digo en el tema político, en todos los demás temas, en el tema de salud. Una cosa es mentir, pero otra cosa es brindarle a la población optimismo, que ayuda a la salud, tú lo puedes decir. Pero ahora mismo la gente no sabe, hay mucha incertidumbre. Demasiada. Y si hay incertidumbre en el tema de salud, la incertidumbre política puede ser feroz entonces. Así es. Guy, hablabas y ha ido esta semana como gran novedad un estudio que relaciona el COVID y el grado de peligrosidad que puede tener esta enfermedad dependiendo de tu tipo de sangre. Ya no solamente la edad y estos factores de riesgo, sino ahora el tipo de sangre va a estar jugando un papel importante. Sí, efectivamente, Fernando, y este es un tema de gran importancia porque recordemos que anteriormente ya hemos visto data que asocia ciertos grupos sanguíneos con el riesgo de adquirir y desarrollar COVID-19. Sin embargo, estos estudios carecían del componente hay algo en tu micrófono que está molestando, Guy. Antes que sigas, que hay algo en tu micrófono que está molestando. Porque, a ver, si estamos hablando, porque Guy va a exponer sobre la posibilidad de que el tipo de sangre se convierta en un factor de riesgo, principalmente la sangre tipo A. Y eso, pues una de las sangres más populares después de la O positivo es la sangre tipo A. ¿Por qué esa sangre tiene ese grado de gravedad con esta enfermedad? Sí, y es lo que pasa, Fernando, con esta enfermedad, que cada día algo nuevo y que hay que ir para adelante, otro para atrás. Y es por los estudios que también se están realizando por parte de la OMS también y de todos los científicos que están detrás de la cura y tener un mayor conocimiento también sobre esta situación. Guillermo, antes de que volvamos con Guy y este tema, me gustaría también pues tocar, porque viene este mes de julio una reestructuración radical, va a sufrir el presupuesto general del Estado. Mañana también se reabren vuelven los términos legales con Juan Carlos Varela con esa espada de Damocles, él y su gobierno y parte de su equipo de gobierno con esa espada de Damocles sobre la cabeza. Mira, en el mundo todavía hay mucho capital. Este va a ser un momento donde el capital internacional va a buscar sitios donde aprovechar las cosas baratas y pues
ponerlas a circular. O sea, a ver, hay una crisis económica mundial que va a afectar a la clase media, pero sí hay un gran capital en el mundo que todavía tiene poder de inversión. Entonces, los países que logren ponerse a disposición de ese poder de inversión lo van a lograr. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que tener un sistema judicial adecuado y listo para este tipo de situaciones que vienen. Y esto lo que me pone a pensar es que el presupuesto del Estado, voy a tratar de comenzar por la historia. El gobierno nacional puso en la Gaceta Oficial su plan de gobierno. Son como 200 páginas que están ahí con diagnósticos y todo lo demás. Y los que hemos leído todo el plan de gobierno sabemos que casi nada de ese plan de gobierno sirve para nada en este momento. No porque no sea bueno, la verdad es que hace un buen diagnóstico. El problema es que el escenario cambió completamente. Entonces nosotros necesitamos con urgencia capitales frescos en nuestro país, aprovechar nuestra posición. Ahora que lo que va a venir es necesidad de logística, aprovechar, darle un mayor impulso posible al tema minero, ya que lo arrancamos, darle todo el apoyo al Canal de Panamá, incluso para que tenga nuevas inversiones y pueda diversificar sus ingresos y agarrarnos de ahí. Porque si esperamos que el turismo despegue, eso no va a pasar tan fácilmente. Ya vemos en España cómo están arañando algunas islas para poder tratar de llevarse algo de ese turismo, pero aquí se va a apostar por un año por el turismo interno, local, en cada uno de los países. Eso va a venir. Nada más lo que ha pasado en China esta semana, lo que ha pasado en Nueva Zelanda con los nuevos casos que se han dado por las 2 británicas que fueron. Bueno, una serie de países donde los viajes han propiciado nuevos contagios. Entonces no es seguro hasta que no haya una vacuna, en realidad, por más que tratemos de tener todos los temas necesarios para que la bioseguridad esté presente. Ahora, yo creo que el gobierno nacional, si no lo hizo ya, tiene que convocar a toda la fuerza política, eso lo hemos dicho anteriormente, y también económicas, para replantear el presupuesto del Estado por una vez en la vida. El presupuesto del Estado no lo podemos dejar en manos de la Asamblea Nacional. Ese presupuesto del Estado tiene que ir a todos los sectores del país, porque esta vez va a haber que priorizar. Y la pregunta es, ¿a quién le vamos a dar prioridad? ¿A sectores? ¿Vamos a volver a poner dinero en cosas inútiles? ¿O vamos a hacer algún tipo de plan en escalada? Cuestión de que podamos primero afianzar temas de seguridad, de salud, de educación, y sigamos entonces con lo otro. ¿Tendremos que mantenernos con la infraestructura actual? Esas son preguntas que hay que resolver, porque lo que no puede suceder es que venga un alcalde después a decir que quiere hacer una playa, o venga el gobierno a decir que va a ser la 3ª línea, no sé por dónde, del metro, cuando en realidad los problemas de salud están ahí, los problemas de educación están ahí, y los problemas sociales, que luego hemos estado hablando, se pueden disparar. Y eso es lo primero que tiene que tener el gobierno. Y ojo, faltan 4 años, no faltan 2. Y eso es lo primero que tiene que tener el gobierno. Tiene que olvidarse primero de buscar una reelección. Tiene que trabajar para llegar hasta el último año y que el país no quiebre. Esos son retos inmensos. Y tiene que poner el 100% de los más de 600 puestos de mando y jurisdicción que tiene el Estado en función de eso. Y más de la mitad en este momento no son funcionales, así que tiene que hacer primero, antes de entrarle al presupuesto, antes de entrar a un nuevo plan de gobierno, tiene que conseguir un mejor equipo el presidente de la República. Voy a información comercial. Cuando regresemos, vamos con Guy de la Rosa. Tema, pues, ¿qué nuevos temas terapéuticos están saliendo con el COVID-19? Y tipos de sangre como factor de riesgo. Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 21 de junio. Reitera esas felicitaciones por el Día del Padre a nuestros televidentes y oyentes en cada continente. Guy de la Rosa, tema de el tipo de sangre como factor de riesgo ante el COVID-19. Sí, este es un tema muy importante, Fernando, porque debemos recordar que la data inicial ya había salido proveniente de China
al principio de la pandemia y se asociaba en ese estudio la presencia de ciertos grupos sanguíneos como factor de riesgo para COVID-19. Interesantemente, esta semana casualmente sale un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine, y esto es lo que se denomina un estudio de genoma completo, un estudio de asociación de genoma completo. Y se trata básicamente de pacientes con COVID-19 severo que fueron enrolados en este estudio por parte de España y por parte de Italia. Y lo interesante es que ellos analizaron más de 8 millones de lo que se conocen SNPs para poder realizar esta asociación. Y lo que encontraron realmente es que el grupo sanguíneo O es protector y el grupo sanguíneo A es factor de riesgo. Así que realmente este estudio es muy importante porque el simple hecho de que los estudios anteriores eran estudios realmente que carecían de este componente de evaluación a nivel genético. Hoy en día sabemos, basado en este estudio, existe un gen en particular que tiene la característica básicamente de la asociación con este incremento del riesgo para desarrollar COVID-19 severo. Ahora, tenemos que recordar algo importante en este caso, Fernando. Este no es el único factor de riesgo. Existen otros factores de riesgo, particularmente la presencia de enfermedades de fondo, comorbilidades, como le llamamos, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía isquémica, enfermedad coronaria, inmunosupresión, etcétera, etcétera. Diabetes mellitus, por ejemplo. Estos son factores de riesgo para el desarrollo del COVID-19 severo. Sabemos también que existen otras características de la persona que pueden incrementar ese riesgo, no solamente enfermedades como las conocemos, sino, por ejemplo, la obesidad como tal. Un índice de masa corporal por arriba de 30, obviamente también es un factor de riesgo. Así que el hecho de que una persona tenga un grupo sanguíneo A no implica necesariamente que esta persona va a desarrollar COVID-19 severo. Es simplemente uno de los tantos factores de riesgo como hemos comentado anteriormente. Pero ¿por qué el tipo A positivo, el tipo de sangre A, tiene ese factor de riesgo? Claro, y esa es la pregunta del $1.000.000 que hoy en día nadie sabe. Si ves la publicación en New England Journal of Medicine, realmente no se hace una hipótesis clara, convincente, o una explicación completa de por qué el grupo A. Lo que sabemos es que existe una asociación. Ahora hay que tratar de investigar cuáles son las características de las personas con grupo sanguíneo A que los predisponen a desarrollar un COVID-19 severo. Y esa es la siguiente pregunta que a nivel científico debe ser contestada. Creo que la data inicial cuando salió, yo no estaba realmente muy convencido si realmente existía un cierto tipo de conexión o riesgo con el grupo sanguíneo. Sin embargo, al ver este estudio por parte de investigadores europeos, creo que la data es convincente, Fernando. Ahora, nuevamente, lo que hay que contestar desde el punto de vista científico es cuáles son las razones o la razón por la que grupo A es considerado un factor de riesgo. ¿Cuál es la razón fisiopatológica que explica esta correlación? Hay nuevos métodos terapéuticos para el COVID probados esta semana. Uno, pues, ese de los corticoides que ha provocado esta revolución porque son realmente muy accesibles o deben ser accesibles en todo el mundo. Sí, efectivamente, Fernando. Yo creo que es la mejor noticia de la semana, sin lugar a dudas. Porque hasta la fecha no hemos visto un medicamento o una intervención terapéutica que realmente haya cambiado la mortalidad de los pacientes. Hemos visto data con ciertos estudios y hasta cierto punto la data ha sido controversial. El caso particular es el Remdesivir, que es realmente un antiviral de acción directa, en donde ya vimos en la data anterior que existe un acortamiento en el tiempo de hospitalización para aquellas personas que reciben el Remdesivir comparado con el grupo control. Sin embargo, cuando observamos mortalidad, realmente no hubo un beneficio en cuanto a mortalidad desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, esta semana sale el primer estudio en donde ya vemos con certeza un medicamento que realmente puede afectar positivamente la historia natural de los pacientes con COVID-19 severo. Se trata del estudio Recovery. Es casualmente, Fernando, el estudio más grande que se está realizando a la fecha en pacientes con COVID-19. Es un estudio británico
en donde están participando más de 170 hospitales que son parte de lo que se llama el NHS, que es el National Health System, el Sistema de Salud Nacional británico. Y se trata de 11.500 pacientes que han sido enrolados hasta la fecha. Este es un estudio que tiene múltiples brazos. Y uno de los brazos del estudio es casualmente el brazo a base de dexametasona. La dexametasona es lo que llamamos un glucocorticoide. Es un medicamento que tiene múltiples usos en la medicina y que su papel predominantemente es combatir o disminuir la inflamación. Sabemos que el COVID-19, particularmente los casos severos y los casos críticos, se caracterizan por un alto grado de inflamación sistémica, obviamente. Y en este estudio particularmente tienen una muestra lo suficientemente amplia, cuando me refiero a muestra me refiero a número de pacientes, lo suficientemente amplia para establecer con certeza si existe un beneficio terapéutico o no. Y lo que encontraron los investigadores fue que el uso de la dexametasona se asoció a una disminución de aproximadamente el 35% en la mortalidad de aquellas personas que estaban en ventilación mecánica. Y también se observó una disminución de aproximadamente el 20% de disminución en la mortalidad en aquellas personas que estaban recibiendo oxígeno suplementario. Tanto la reducción del 50% de mortalidad en pacientes en ventilación mecánica, como la reducción del 20% de mortalidad en pacientes que están recibiendo oxígeno suplementario, ambas reducciones alcanzaron significancia desde el punto de vista estadístico. Y este es realmente el gran hallazgo de este estudio. Ahora, recordemos, la dexametasona es uno de los tantos glucocorticoides. Como parte del estudio también permitieron el uso de la prednisolona, permitieron el uso de la hidrocortisona también. Así que realmente esto es un grupo de medicamentos el cual ofrece al clínico la posibilidad de utilizar medicamentos para tratar nuevamente de modificar la historia natural de la enfermedad. Existe un nuevo grupo de medicamentos que han sido evaluados, y estos son los bloqueadores de la interleuquina 6. Se piensa que la interleuquina 6 tiene un papel fundamental o un rol crítico en lo que es la fisiopatología del COVID-19 severo y crítico. Se han utilizado bloqueadores de los receptores de interleuquina 6, medicamentos tipo tocilizumab. Recientemente salió una publicación que hace un análisis de la data publicada hasta la fecha, en donde los estudios mayoritariamente son reportes de casos o reportes de series. Y en este análisis, pues se observa en aproximadamente 92 pacientes que hubo mejoría clínica o estabilización de los casos clínicos. Sin embargo, Fernando, hace aproximadamente 24 horas salió publicada la data interina de un estudio italiano en donde ellos utilizan el bloqueador de interleuquina 6, tocilizumab, y desafortunadamente no vieron los resultados positivos que esperábamos. Así que la data continúa siendo controversial, la data continúa siendo hasta cierto punto anecdótica y no existe un rol definido. Sin embargo, recordemos que el estudio Recovery, que es casualmente el estudio donde se encontraron los datos positivos de la dexametasona, este estudio también tiene un brazo de tocilizumab. Entonces, esperemos la data de este estudio Recovery que nos podrá dar luces con respecto al rol terapéutico de los bloqueadores de receptores de interleuquina 6. José, ¿qué nos espera esta semana? Bien, Fernando, vamos a ver cómo arranca esta semana de esas discusiones para ver cómo se alinean hacia esa junta directiva de la Asamblea Nacional de Diputados. De seguro, eso va a ser el tema de discusión. También el Ministerio de Educación se prepara para dar ese anuncio de cómo va a ser la dinámica de las clases a partir del próximo 20 de julio, cuando ya se reinicie el año lectivo. Y se habla de que se podría extender hasta el año 2021, enero del año 2021. Por otra parte, también mencionar cuáles van a ser las estrategias que trae el gobierno para las reaperturas de los próximos bloques, cómo se está comportando el coronavirus. Mañana también vuelven algunos funcionarios a sus puestos de trabajo y esta noche, Fernando, a las 7 de la noche se está solicitando apagar las luces de sus casas, sonar pailas o aplaudir. Esto para rendirle homenaje a aquellas personas que perdieron la lucha contra el coronavirus y que al parecer la mayoría de las personas se están olvidando, y eso es lo que se está solicitando entonces para esta noche. Memo, temas internacionales, la crisis en Estados Unidos, creo que Brasil va a terminar
pues va a hacer metástasis esta semana en el tema político, al igual que Chile. Primero, no pierdan de vista lo que está pasando entre China y la India. Sí. Por primera vez en varias décadas hubo disparos en las fronteras entre ambos países. Bueno, ya en el año no 66, 64, claro. 65 hubo un escarceo entre ellos. Y ni hablar de lo que pasa en la península de Corea, porque ya la hermana de Kim Jong-un pues está sacando los dientes y un día se amaneció de malas y decidió bombardear un edificio de las relaciones con Corea del Sur. Así que esta no se anda con cuentos. Es de temer. Y recordemos que muchos de esos países están en conflicto entre ellos. Los problemas internacionales se circunscriben a las malas decisiones que están tomando sus presidentes, principalmente las mayores economías de América Latina. López Obrador, de izquierda, en México, y Bolsonaro en Brasil. Son dos presidentes que están muy complicados y ahí es donde va a estar el problema de nosotros. Las economías, las principales economías de América Latina van a caer como un piano en cuanto a temas económicos. Y Chile, que era ese ejemplo modelo a en la región, han hecho todo lo posible por destruir el país. Primero las protestas sociales y ahora pues un presidente Piñera que mide en las encuestas entre 14 y 16% de popularidad. Ha tenido que votar a su ministro de Salud, uno de sus mejores amigos, en medio de lo que le pasa a casi todos los países, claro, que no cuentan bien ni los muertos ni los contagiados. En algunos países eso le pasa factura políticamente a algunos funcionarios, hay otros que no. Y bueno, vemos también el caso de España, donde se está crispando a un nivel ya casi que en la frontera de salir a las calles y pelearse los unos con los otros. Así que ahí el mundo se está complicando. Como decíamos al principio, los problemas sociales están cogiendo calor en este momento. Si le suman los problemas políticos, no hay que esperar el fin del mundo como supuestamente iba a ser hoy. Las cosas se están agravando políticamente en el mundo. Así es. Gay de la Rosa, ¿puede haber ese paso gigante en la búsqueda de ese tratamiento y de esa vacuna esta semana? Yo me siento muy optimista con respecto a vacunas, Fernando, y es algo que yo he comunicado anteriormente en el programa. Yo pienso que tenemos no solamente una vacuna, pero vamos a tener más de una vacuna efectiva con un perfil de seguridad adecuado. Recordemos que la vacuna tiene que tener ambas características, efectividad y perfil de seguridad adecuado, porque vamos a estar vacunando, obviamente, millones de personas alrededor del mundo. Así que pienso que la data inicial que tenemos en los estudios de fase 1 es promisoria. Creo que en las siguientes semanas vamos a ver posteriormente data adicional. Como he comentado anteriormente, el grupo de la compañía Moderna está ejecutando actualmente el estudio de fase 2 y el estudio de fase 3 se estima que va a iniciarse en el mes de julio, lo cual implica que es probable que en el mes de junio empecemos a ver data casualmente del estudio de fase 2. Y yo realmente me siento muy optimista al respecto. Eso con respecto a lo que son vacunas. Con respecto a la parte terapéutica, creo que vamos a tener que tener un poquito más de paciencia, Fernando, porque realmente creo que el área terapéutica depende mucho del estatus en donde el paciente se encuentra en un momento. Yo soy de la idea en donde el paciente va a tener que ser tratado relativo al periodo en donde se encuentra su enfermedad de COVID-19. Yo pienso que existen medicamentos que van a tener un rol terapéutico importante en las fases tempranas, e igualmente van a existir medicamentos que tendrán un rol terapéutico importante en las fases más avanzadas del COVID-19. Pero pienso que en el área terapéutica vamos a tener que esperar un poquito más. Con respecto a vacunas, creo que la data va a ser generada con mayor velocidad y nuevamente esperemos los resultados de los estudios aleatorizados, controlados, con un número de pacientes lo suficientemente robusto para poder llegar a conclusiones científicas adecuadas. En lo que hemos visto a lo largo de la historia de la pandemia de COVID-19 es un sinnúmero de estudios pequeños, los cuales realmente lo que generan es data controversial. El ejemplo que acabo de dar de tocilizumab, bloqueador del receptor de IL-6, es casualmente uno de los ejemplos. El ejemplo con respecto a hidroxicloroquina creo que es otro ejemplo importante. Así es. Gay de la Rosa, reiterarte estas felicitaciones por el Día del Padre, Mati, José, Memo y a todos los
padres y a los oyentes que hoy nos honran con su audiencia y bueno, tanto en radio como en televisión. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. A todos gracias. Mañana a las 6 en punto de la mañana los espero en la emisión noticiosa de Next Noticias.